Había una vez, en lo profundo de la selva de Yucatán, un lugar temido por todos. Se decía que en el cenote de Xibalbá habitaba una criatura maligna y aterradora conocida como la víbora emplumada. Su aspecto era una mezcla siniestra entre una serpiente venenosa y un pájaro de plumaje oscuro. La leyenda contaba que esta criatura era la guardiana de un antiguo secreto, un secreto que muchos habían intentado descubrir, pero pocos habían regresado con vida. Un grupo de valientes exploradores decidió adentrarse en la selva para desafiar a la víbora emplumada y descubrir la verdad oculta en el cenote. Entre ellos se encontraba Valeria, una arqueóloga intrépida y apasionada por desentrañar los misterios de la historia latinoamericana. Con sus mochilas cargadas de equipo de exploración, Valeria y su equipo se adentraron en la densa vegetación en busca del cenote de Xibalbá. La selva parecía susurrarles advertencias, pero su sed de conocimiento era más fuerte que cualquier temor. A medida que se adentraban más en la selva, el ambiente se volvía cada vez más ominoso. Los sonidos de la naturaleza se desvanecieron, dejando solo un silencio inquietante. Valeria y su equipo comenzaron a sentir la presencia maligna que acechaba en el aire. Finalmente, llegaron al cenote de Xibalbá, un agujero negro y profundo en la tierra. Una escalofriante neblina cubría el lugar, ocultando los peligros que aguardaban en las profundidades. Valeria sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Sin embargo, antes de que pudieran tomar un solo paso hacia el cenote, la víbora emplumada emergió de las sombras. Sus ojos rojos brillaban con malicia y su lengua bifurcada se movía rápidamente, como si estuviera saboreando el miedo de los intrusos. La criatura se abalanzó sobre el equipo, envolviéndolos con su cuerpo y lanzándolos al suelo. Valeria luchó desesperadamente por liberarse, pero cada movimiento era respondido con una fuerza sobrenatural. Parecía que la víbora emplumada disfrutaba jugando con sus presas antes de acabar con ellas. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, Valeria recordó las antiguas historias sobre la víbora emplumada. Según las leyendas, la criatura tenía una debilidad, la luz del amanecer. Con su último aliento de esperanza, Valeria sacó una antorcha y la encendió. La luz brillante iluminó el cenote, dispersando las sombras y debilitando a la víbora emplumada. La criatura emitió un grito de agonía y se retiró, desapareciendo en la oscuridad. Valeria y su equipo se liberaron de las garras de la víbora emplumada y escaparon del cenote de Xibalbá. Aunque habían sobrevivido al encuentro con la criatura, su experiencia les dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. Desde aquel día, Valeria decidió dedicar su vida a contar la historia de la víbora emplumada y advertir a otros sobre los peligros del cenote de Yucatán. Pero todavía se preguntaba qué secreto oscuro protegía la mítica criatura y si algún día alguien descubriría la verdad detrás de la leyenda. Y así, en lo más profundo de la selva de Yucatán, la víbora emplumada sigue siendo la guardiana del cenote de Xibalbá, esperando a aquellos valientes que se atrevan a desafiarla y descubrir qué misterios encierra en su interior.